Hola a todos, me presento, mi nombre es Marlene Juliet Álvarez Pérez, estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy vengo a presentar un problema en una granja en donde tenemos que encontrar la mejor distribución para poder ubicar a todos los animales de forma correcta. El método que voy a utilizar es el método de ensayo y error guiado. Elegí el método de ensayo y error porque el problema planteado presenta múltiples variables y restricciones simultáneas. Entonces, al momento de aplicar algún otro método algebraico, un poco más directo, habría sido muy extenso y un poco más complicado plantear todas las variables al mismo tiempo. Vamos entonces a iniciar con el análisis del problema para poder explicar cómo aplicamos el método de ensayo y error para encontrar la solución del mismo. Entonces, nos presenta el problema de un ganadero que dispone de 180 hectáreas de tierra, tiene en el momento 50 vacas y 60 ovejas nuevas que necesitan ser distribuidas dentro de la tierra. Entonces, el ganadero debe distribuir las 180 hectáreas para los animales, pero también cuenta con unas restricciones. Vamos entonces a verificarlas. Nos dice que cada vaca necesita 1.2 hectáreas, cada oveja necesita 0.5 hectáreas, no pueden pastar juntas. Hay que reservar 20 hectáreas para rotación de cultivos, para la rotación de tierras, perdón. 15 hectáreas son fijas para cultivos y solo el 75% del suelo es apto para pastoreo. Tenemos varias restricciones que necesitamos ir solucionando o ir analizando individualmente. La pregunta es, ¿cuántas hectáreas debe destinar el ganadero para las vacas y cuántas para las ovejas de las 180 hectáreas totales? Vamos entonces a iniciar con los paso a paso del proceso de ensayo y error para poder determinar entonces cuál es la mejor forma o el mejor camino para encontrar la solución a esta pregunta. Durante el desarrollo del problema surgieron varios desafíos. En principio necesitábamos determinar cuál es el área total que necesita cada uno de los animales para poder pastar de forma correcta. Para eso calculamos las necesidades mínimas de área de cada uno de los animales dependiendo pues de la información que nos brindó el problema. 50 vacas. En este caso, cada vaca necesita 1.2 hectáreas de espacio. Entonces, multiplicamos 50 por 1.2, nos da un total de 60 hectáreas para estos animales, para las vacas. A continuación, entonces, tenemos las ovejas, que son en total 60. Nos dice que cada oveja necesita 0.5 hectáreas de espacio. Entonces, 60 por 0.5 nos da un total de 30 hectáreas de tierra. Sumando entonces los resultados de 60 hectáreas más 30 hectáreas nos da un total de 90 hectáreas para las vacas y las ovejas, es decir, que este espacio de las 90 hectáreas es lo que nosotros necesitamos buscar y encontrar la forma de poderlas ubicar dentro de las 180 hectáreas que tenemos disponibles. Pero también hay que tener en cuenta el espacio que no está disponible, que es el que está reservado para rotación de tierras y para los cultivos. De esto entonces tenemos 20 hectáreas para la rotación de tierras y 15 hectáreas para cultivos exclusivamente. Es decir, que tenemos 20 más 15, 35 hectáreas que no podemos utilizar. Al sumarlo todo, entonces tenemos las 90 hectáreas destinadas exclusivamente a los animales, las 35 hectáreas destinadas para las reservas y para los cultivos. Esto nos da un total de 125 hectáreas que necesitamos ubicar dentro de la 180. Pero tenemos que tener en cuenta una de las restricciones es que solamente el 75% del suelo es apto para el pastoreo. Ese fue digamos como el problema principal dentro del ejercicio planteado que necesitamos encontrarle una solución. Para poder encontrar ese 75%, que es el que nosotros realmente necesitamos, entonces tomamos primero el área total, que son 180 hectáreas, que es lo que tenemos en total de superficie, menos
las 35 hectáreas que necesitamos de reservas y de cultivos. Entonces, al momento de restar 180 menos 35 nos dan 145 hectáreas. Eso es lo que nosotros tenemos disponibles para poder distribuir a los animales en esas 145 hectáreas únicamente. Entonces, como solamente el 75% es superficie que es apta para el pastoreo, vamos a tomar esas 145 hectáreas que son las que tenemos disponibles y aplicando la regla de porcentaje, entonces vamos a determinar de esas 145 hectáreas a qué corresponde el 75%. Nos da como resultado 108.75 hectáreas de tierra disponible. Tenemos que tener en cuenta también otra de las restricciones que nos plantea el problema, y es que las vacas y las ovejas no pueden pastar juntas. Para ello necesitamos entonces utilizar del espacio que tenemos disponibles un espacio o un porcentaje de tierra determinado para poder hacer la separación entre secciones. Para eso utilizamos 2 hectáreas adicionales para cada una de las zonas, es decir, sumamos 60 más 2 hectáreas, las hectáreas adicionales, y 30 más 2 hectáreas adicionales. Esto nos da un total de 94 hectáreas que necesitamos para poder distribuir a los animales. Tenemos en total 108.75 hectáreas, entonces tenemos espacio suficiente para poderlas ubicar correctamente dentro de la tierra disponible. Respuesta a la pregunta: ¿cuántas hectáreas debe destinar el ganadero para las vacas y cuántas para las ovejas de las 180 hectáreas totales? La respuesta sería 62 hectáreas para las vacas y 32 hectáreas para las ovejas. En conclusión, el método de ensayo y error aportó mucho a la resolución de este problema porque nos permitió analizar cada restricción de manera individual para poder ir ajustando el espacio que teníamos disponibles para los animales y para la solución encontrar la respuesta a la pregunta. Personalmente creo que es un método que facilita mucho el proceso matemático y el pensamiento lógico, porque me permite ir intentando encontrar una solución práctica, lógica y aplicable a la vida real, permitiéndome probar diferentes ángulos, experimentar diferentes métodos y diferentes formas de encontrar la solución. Eso ha sido todo por mi parte. Los dejo a continuación con mis compañeros para que ellos expliquen sus métodos y los problemas que plantearon. Muchas gracias. Buenos días, tutora y compañera. Mi nombre es Alexandra Buitrago. El método que les quiero presentar es un método heurístico. Este método me gustó mucho porque es un método ideal, es un método que se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a una solución. También consta de varios principios, entre ellos está el de primero comprender el problema. Aquí se identifica claramente lo que se busca, cuáles son los datos conocidos y las condiciones. En el segundo paso está concebir un plan. Aquí se diseña la estrategia, se puede incluir o buscar patrones, se diseña un diagrama, un dibujo, y se resuelve el problema de una forma ensayo-error. En el tercer paso, en esta fase, es ejecutar el plan. Aquí se llevan a cabo las acciones diseñadas, se verifica cada paso asegurando la exactitud. Y en el cuarto y último paso a paso está la visión retrospectiva. Aquí se emplea la verificación, se analiza la solución obtenida y se comprueban si son correctas. Además de se reflexiona sobre que si este método se puede aplicar en diferentes problemas de la vida real o problemas futuros. Entonces, para este problema planteamos un problema. Entonces el problema está así: en el Hotel Santa Elena de Cartagena se tienen 40 habitaciones familiares, cada una con un precio de 400.000 por noche. El hotel siempre está lleno, pero el administrador se da cuenta que por cada 20.000 que aumenta el precio se pierde un cliente, y esto genera una habitación vacía. Se debe tener en cuenta que cada habitación ocupada al hotel le cuesta 80.000 pesos entre servicios de lavandería y servicio de personal.
Entonces la incógnita está: ¿a qué precio se debe vender la habitación para obtener una buena utilidad? El primer paso del método heurístico está la comprensión del problema. Entonces decimos que la ocupación normalmente son 40 habitaciones de 400.000 pesos cada una. El aumento del precio por habitación es de más 20.000 pesos y por esos 20.000 se pierde un cliente. Entonces también decimos que los costos variables de servicios generales están en 80.000 por habitación ocupada. La condición está en encontrar el equilibrio entre subir el precio y no perder muchos clientes. Y la pregunta es cómo obtener mejor utilidad sin perder clientes. Aquí ya como segunda fase concebimos un plan. Entonces lo que yo hice fue definir términos, es decir, al aumento lo voy a llamar X, que es 20.000 pesos por cada habitación. Al precio lo llamaremos P, que son 400 más los 20.000 de aumento. Y las habitaciones ocupadas las llamaré H. Esto entonces serían H igual a 40 habitaciones menos las habitaciones que tienen que cerrar para obtener una buena utilidad o subir el precio. En función de utilidad está U igual, utilidad igual a ingreso menos costo por cada habitación. Entonces en este punto se ejecuta el plan. Lo que yo hice fue utilidad por habitación, primero el ingreso menos el costo, es decir, los 400 más los 20.000 del aumento, esto menos lo que me cuesta arreglar la habitación, que son 80.000 pesos. Esto me dio un total de 320.000. Ahora la utilidad, lo que me dio, la utilidad normalmente de cada habitación es igual a 320 más los 20.000 del aumento por 40 habitaciones menos las habitaciones menos X. Entonces multiplicamos en este paso, multiplicamos los paréntesis usando distributiva. Entonces 320 por 40 me da un total de 12.800.000 menos los 320 de cada habitación más los 800 que me dio 800.000 menos los 20.000 X del aumento elevado a la 2. Utilidad X igual a menos 20.000 elevado a la 2, X elevado a la 2 más 480.000 X más los 12.800 que me dieron de la utilidad por vender 40 habitaciones en 420.000 pesos menos los 80.000 por cada habitación. Esto me dio un total de utilidad igual a menos 40.000 X más 480.000 pesos. Entonces en esta, al igualar los valores, me da un total de que X es igual a 12 habitaciones que no se van a vender. Entonces, resultado final, el precio igual a 400 más 20.000 X, que ya sabemos que X es 12, es igual a 640.000, es decir que la habitación se tiene que vender en 640.000 pesos para que con el aumento haya una buena utilidad. Entonces, en la visión retrospectiva, aquí ya se verifica y coincidir y concluir si el precio es 640.000, se ocupan 28 habitaciones. Ya como vimos, 40 habitaciones teníamos y menos las 12 que no vamos a vender por el aumento. Esos son los clientes que vamos a perder, 12. Entonces la utilidad sería de 640.000 menos los 80.000 que vale el arreglo por 28. Esto me da 28 habitaciones que vamos a vender porque las 12 restantes van a estar vacías. Esto me da una utilidad de 15.680.000 pesos. Es decir, si el Hotel Santa Elena estuviera lleno a 400.000, la utilidad solo estaría del 12.800. Mientras que
El precio para vender es de 640 para obtener una buena utilidad y perder menos clientes. Es decir, que, respuesta, el precio para vender cada habitación es de 640.000 para obtener una buena utilidad y no perder muchos clientes. Gracias.